Entonces, una vez que se absorben, se distribuyen por todo el organismo, se metabolizan en el hígado principalmente por oxidación, hidroxilación, conjugación con el ácido glucúrico y conjugación con el ácido cítrico, ¿no? Entonces su eliminación es renal, ¿no? Alrededor del 90% se elimina por vía, por esta vía. La vida media es más o menos de 90 minutos. La hidrocortisona tiene más larga duración, más o menos dura 3, 6, casi 6 horas, entre 5 y 6 horas. Y ahí damos, digamos, cada 6 horas, o administramos cada 6 horas. Vamos a hablar de las aplicaciones terapéuticas. ¿Para qué nos sirve? Entonces, dentro de las acciones terapéuticas vamos a decir que podemos hacer un tratamiento de sustitución, ¿no? O sea, cuando existe sobre todo hipocorticismo, ¿no? O en la enfermedad de Alzheimer, desaparecen totalmente todos los signos, los síntomas, todo el síndrome que corresponde a la enfermedad de Alzheimer. O por insuficiencia, esto puede ser por insuficiencia de la glándula suprarrenal o insuficiencia de la secreción de qué órgano que segrega la hipófisis, la ACTH, ¿no? ¿Qué quiere decir? Adrenocorticotropica. Entonces, cuando existe deficiencia de esas hormonas, entonces podemos hacer una terapia de sustitución, ¿no? Después, en caso de hiperplasia suprarrenal congénita, puede haber un exceso, digamos, o deficiencia de ambos, o exceso o deficiencia de corticoides. Cuando existe deficiencia, entonces vamos a administrar corticoides y todo se regulariza. Lógicamente que cuando administramos corticoides o cualquier hormona, tiroidea, suprarrenal, hormonas sexuales, es muy difícil, digamos, equilibrar, controlar, ¿no? Como por ejemplo la insulina. Cuando nosotros comemos, se segrega insulina. ¿Qué cantidad se segrega de insulina? De acuerdo a lo que hemos comido. Entonces, es bastante difícil, digamos, tiene que ser un médico muy experto, un endocrinólogo muy experto para poder, digamos, controlar bien la administración de hormonas, en este caso de los corticoides, ¿no? En la deficiencia de mineralocorticoides podemos también hacer una terapia de sustitución, ¿no? Por ejemplo, va a haber un desequilibrio de los minerales, lo que conocemos también como un desequilibrio hidrosalino, porque existe una gran eliminación de agua, sodio, cloro, ¿no? Y una retención de potasio. Entonces, en estos casos también, para que no se elimine tantos minerales, entonces administramos corticoides. Terapia antialérgica, antiinflamatoria, inmunosupresiva. Como en la terapia antialérgica damos como qué fármaco. ¿Para qué nos sirve la alergia? ¿No? ¿Qué es la alergia? Una reacción inflamatoria generalizada por descarga de histamina, pero la
histamina nos va a producir inflamación. Entonces, en estos casos de alergia estamos siempre como antiinflamatorio, ¿no? Tiene acción antiinflamatoria. ¿Qué tipo de antiinflamatorio es esteroide, ¿no? Es muy potente, es casi su única acción. Ahora, ¿cuáles son las acciones? Todos los procesos de la inflamación. ¿Qué existe en la inflamación? ¿Vale? ¿Cuáles son los procesos de la inflamación? Tumor, o sea, existe una respuesta primero capilar, ¿no? ¿Cómo es la respuesta capilar? Se hace muy permeable ¿a qué? A los líquidos, ¿no? Sale líquido y elementos foros también de la sangre, linfocitos, eosinófilos, basófilos, todo eso sale, digamos, para defender al organismo de una agresión traumática, química o bacteriana, ¿no? Entonces hay una respuesta capilar. Después, ¿qué hay en la inflamación? Se ha dicho, acabo de decirles, una respuesta capilar y van los linfocitos, etc., ¿no? Entonces, no disminuye esta respuesta de los linfocitos. Los linfocitos ya no migran. Tiene acción antiinflamatoria, pero también, digamos, cuando existe una inflamación por trauma o damos corticoides, entonces las defensas disminuyen mucho. Disminuye la cicatrización, la respuesta leucocitaria y todas esas cosas, ¿no? Porque la inflamación, tengan muy en cuenta, es una respuesta de defensa del organismo. Cuando el organismo sufre una agresión de cualquier tipo, se produce la inflamación. ¿Qué quiere decir? Que es una respuesta de defensa del organismo. Y si nosotros suprimimos la inflamación, entonces estamos suprimiendo un mecanismo de defensa del organismo. Pero en estas circunstancias necesitamos de que no exista inflamación, una inflamación al cohete. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos atacando, nosotros mismos estamos produciendo esa inflamación, sobre todo, les decía, de todas las enfermedades autoinmunes como la artritis, por ejemplo. Entonces, tiene que disminuir, porque si está eternamente inflamado es muy doloroso, eternamente estabiliza las lisosomas. ¿Qué son las lisosomas? Son sustancias químicas que se encuentran también en un proceso inflamatorio. Después, también inhibe la secreción de enzimas proteolíticas y lipolíticas. Proteolíticas y lipolíticas. Y lo último que les dice, inhibe a los fibroblastos, inhibe la cicatrización, inhibe, digamos, la reparación del organismo. Cuando se tiene una herida y damos corticoide, esas heridas no van a sanar fácilmente, ¿no? Porque disminuye las defensas, disminuye el migrado leucocitario, disminuye, digamos, la formación de cicatriz. ¿Qué es la cicatriz? Es un tejido de reparación fibroso, ¿no? Ahora, si tiene acción proteolítica, porque tiene acción proteolítica, y eso podemos ver, digamos, cuando damos por largos periodos, existe una acción proteolítica a nivel de la piel, de los órganos, etc. De la piel se hace transparente, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son estos trastornos alérgicos? Tales como les había dicho, las enfermedades reumáticas, puede haber enfermedades respiratorias, en el asma, después en los resfríos, en un ataque por virus, ¿no? De la influencia, ¿no? Y en alteraciones de la respiración por estrés.
¿no? Dermatológicas, que enfermedades en pénfigo, la psoriasis, eczemas, etc. Enfermedades oftalmológicas a nivel de los ojos, queratitis, uveitis, queratoconjuntivitis, enfermedades autoinmunes, ¿no? De todo tipo de enfermedades, ¿no? Después, lógicamente, que utilizamos en qué les he dicho. ¿Para qué nosotros necesitamos que el organismo disminuya las defensas? ¿No? ¿Para qué necesitamos que ese organismo tenga las defensas bastante bajas? En los trasplantes, ¿no? En la terapia del cáncer, no todo ello. En algunos cánceres existe proliferación, ulceraciones, ¿no? Y hasta infecciones existen en un cáncer. No solamente es una proliferación tumoral, ¿no? Muchas veces no existe suficiente sangre, se muere un poco ese tejido, sobre todo la superficial, y se hace ulceración. Entonces, podemos utilizar algo en el cáncer en estas circunstancias, pero no es un tratamiento que de elección o que debemos dar. Pero hay un cáncer muy especial, donde los síntomas desaparecen en forma espectacular. ¿Y cuál sería? Y decimos que tiene acción política. ¿Ah? Leucemia. En la enfermedad de Hodgkin, en los casos tiene una acción espectacular. Desaparecen totalmente los síntomas de la leucemia, la fiebre, el malestar, vómitos, todas esas cosas que nos produce la leucemia, debilidad, postración, espectacular, desaparece. Pero eso dura poco, ¿no? Una semana, un mes, después ya los corticoides no hacen nada en esos casos. Ya se recurre a otro tipo de terapia, ¿no? Después, aplicaciones terapéuticas en odontología, en las alergias. A ver, podemos tener diferentes tipos de alergia, ¿verdad? Una alergia que se manifiesta a nivel de la piel, a nivel de la mucosa bucal, después, generalmente a nivel de la mucosa bucal, ¿qué podemos dar? Sí, de cortisona, podemos dar en casos muy leves, ¿no? El cortisona, podemos tener también un shock anafiláctico por una reacción alérgica al anestésico o cualquier otro medicamento que nosotros podemos administrar, ¿no? Entonces, depende, digamos, del grado y la intensidad de la respuesta alérgica, ¿no? Podemos dar hidrocortisona por vía tópica. Si es a nivel pulmonar, podemos dar beta bloqueantes. No beta bloqueantes. Fármacos de acción, que tienen acción beta. ¿Cuál sería la acción beta? ¿De qué tipo de fármacos? Tienen acción alfa y beta. ¿Cuáles son los efectos beta? Beta 1, beta 2. ¿Cuáles son? Vasodilatador y broncodilatador. Entonces vamos a dar cuáles son estos fármacos que podemos dar.
la oxipleranina, perbutalina, fenoterol, isoproterenol, ¿no? Que tienen efectos preponderantemente beta, ¿no? Bien, entonces en ese tipo de, cuando es leve, cuando es a nivel respiratorio, podemos dar broncodilatadores, ¿no? Farmacoacción beta, broncodilatadores. Ahora vamos a hablar de la inflamación de la articulación alveolo-dentaria. ¿Cuándo se produce inflamación de la alveolo-dentaria? La articulación alveolo-dentaria es la implantación del diente en el hueso, ¿no? ¿El diente va directamente en el hueso? No. No. ¿Qué es lo que separa? Fibra. ¿Qué se llaman las fibras? Alveolo-dentarias, ¿no? Es un tejido, digamos, de fibras que acolchonan el impacto masticatorio, ¿no? Es como el muelle, digamos, de una moto, de un auto, ¿no? Evita el impacto directo. Entonces, cuando se inflama, pues cuando hay una infección, ¿no? Una infección, un golpe, se inflama por trauma, pero también sobre todo por infección. ¿Cuándo se produce la infección? Cuando hay una pulpitis, ¿no? Entonces llega esa inflamación o esa infección al ligamento alveolo-dentario. Entonces, cuando se toca, se choca, duele. Pero también hay un tratamiento de conductos cuando hay, ¿qué se llama? Cuando uno se pasa más allá del ápice del diente con la instrumentación, se pasa, se lesiona, se inflama. Entonces, lógicamente que esa inflamación es leve, ¿no? En 2 días se pasa sin ningún tratamiento. Pero existen pacientes muy fregados. Me duele el diente, no puedo comer, una barbaridad. Después que he venido al consultorio, en vez de curarme me ha fregado, no puedo comer. Entonces se le dice, bueno, es que el medicamento, no es, ha reaccionado no normal, por eso está bien. Se explica algo, ¿no? Porque también puede existir, porque se pone diferentes medicamentos, varían los tratamientos. Actualmente creo que le ponen hidróxido de calcio. Y el hidróxido de calcio es menos irritante que el fenol que se colocaba antes, ¿no? Antes se colocaba fenol como antiséptico y el fenol es fuerte, ¿no? Se coloca dentro del alveolo y mata todas las bacterias. Entonces, ahí se produce, digamos, inflamación alveolo-dentaria. En esos casos, se puede dar un aire, ¿no? Un ibuprofeno, ¿no? Pero sí, puede persistir el dolor. Como les digo, hay pacientes, sí, me duele, pero no pasa nada. Pero otros dicen, pues no puedo comer, no puedo mascar, me molesta. Se le mete corticoide, dexametasona, 4 miligramos vía intramuscular, acelera, como es antiinflamatorio, acelera, disminuye ese dolor normalmente. Pero lógicamente que si se puede, no se porque no es bueno los corticoides, no hay que usar. Tiene acción antiinflamatoria espectacular, pero no es conveniente usar así por así. Pero si molesta mucho, el paciente, me duele. No, en vez de curarme, me está fregando. Y listo. Sigue molestando, otro más, no más. Nosotros tenemos que hacer tratamientos
todo, si un paciente tiene lupus, tiene artritis y está recibiendo estos medicamentos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque si reciben salicilatos, por ejemplo, la coagulación va a estar muy alterada, ¿no? Entonces sacamos un diente y va a venir una hemorragia terrible. Entonces hay ciertos casos en que debemos tener ciertas precauciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hablar ahora del tratamiento de la articulación temporomandibular. Puede haber artritis en algunos casos. Sí, articulación temporomandibular. Anatómicamente, ¿cómo está constituida la articulación temporomandibular? Lógicamente que es muy raro. Es muy rara, digamos, la inflamación por artritis de la articulación temporomandibular. Todos están, así están los artríticos, pero no dejan de hablar como loros, ¿no? O masticar, etc. Raras veces afecta la articulación temporomandibular. Pero la articulación temporomandibular se inflama por otras razones, ¿no? Una de ellas es la malposición dentaria y otra es el estrés. Es un componente muy importante que hace que se inflame la articulación temporomandibular. Y anatómicamente, ¿cómo está constituida? ¿Cuáles son las partes de la articulación temporomandibular? ¿Ah? El cóndilo mandibular. ¿Ah? El cóndilo temporal. La cavidad glenoidea. Ya, vamos a dibujar. Cavidad glenoidea, cóndilo mandibular. ¿Verdad? Después acá tenemos el cóndilo. No, este cóndilo temporal, cóndilo mandibular. Así va, ¿no? ¿Qué más falta? ¿Ah? El menisco. ¿Qué forma tiene el menisco? En forma de cachucha, así como un sombrerito, así. ¿Cuál es la función de este menisco? ¿Para qué sirve el menisco? Para que no haya contacto entre los dos huesos. Claro, que está separando, bien, que está separando los dos huesos, pero ¿cuál es la función? ¿Desplazamiento? El desplazamiento sí. El desplazamiento. La función es prácticamente masticatoria, ¿no? O sea, cuando yo pongo una cosa dura, digamos, un tostado de agua acá, entonces, si no hubiera, digamos, el menisco, entonces no podría moverse, ¿no? Entonces, cuando yo pongo aquí, la fuerza es aquí no permanece separado. ¿Por qué? Porque existe una cuña acá. Esta es la función de cuña. O sea, que acomoda la mandíbula de acuerdo a la presión de la masticación. Sobre todo si es unilateral. Si es bilateral, bueno, uno mismo está equilibrando. Entonces, anatómicamente, ¿cuáles son los elementos que faltan acá en esta articulación? ¿Qué elementos faltan? La cápsula articular. ¿Qué? Cápsula articular. La cápsula articular. ¿Qué más? Aquí está así. Los músculos. ¿Qué músculo?
unas inserciones. El periodo viene unas fibras que vienen acá, al cóndilo, y otras fibras que vienen al menisco. Por eso es importante. ¿Qué otros elementos anatómicos nos falta acá? Los ligamentos, el centro articular, que viene así, y rearticular, que mantienen, es como los resortes, que mantienen en su posición en estado de reposo. En reposo está así. En función, esto viene adelante y se hace una cuñita exacta, así. Ahí. ¿Quién posiciona el pterigoideo? ¿No? Entonces, en los estados de estrés o mal posición dentaria, de por sí uno apretó los dientes sin motivo. Hasta les crece aquí los músculos de algunos, ¿no? Entonces se va alterando de tal forma que esto se va deformando. Primero, como esto es una cosa así, esto va a ir también así va a ir. Pero cuando estira constantemente sin necesidad, lo va aplanando esta parte, esto así, lo va aplanando esta parte posterior. Entonces, esto se desplaza hasta aquí adelante y suena como pellizcado. Y las personas nerviosas les suena la articulación cuando hablan. Caca, que es el clicking que se llama, ¿no? Ahora tienen diferentes, a la apertura, al cierre, a veces hay alteraciones que no se escucha nada, entonces tracciona, puede traccionar tanto que produce tanto estirar estos se inflama. Y hasta aquí está la articulación o el menisco y está bien tirando. Ya eso empieza a inflamar ya. Y cuando se altera totalmente, desaparece el menisco y se hace una pelota acá. Ahí ya existe, aquí esto se rompe, tanto así ya se rompe, ¿no? Entonces mucha gente se mete de cirugía en este caso, pero es inútil, es más peligroso todavía. Cuando tiene esto, la apertura bucal sale. Solamente es rotación y ya no hay traslación. Entonces, he visto algunos pacientes que los operan. La cicatriz de acá a acá para operar la articulación temporomandibular y los dejan peor todavía. Y hay un riesgo bastante. Cuando se aborda quirúrgicamente esto, entra sangre aquí y se puede anquilosar. Ya no hay apertura ni cierre, porque se osifica, se anquilosa. Entonces, el tratamiento es muy real. Y hay dolor, ¿no? A veces hay dolor, a veces no hay dolor. Hay diferentes manifestaciones. En su inicio, cuando está
tirando todo eso antes de que se reviente hay bastante dolor. Pero una vez que se reviente y aquí llega esto, ya no hay dolor. Y esto impacta directamente entre hueso y hierro y hay fricción. Y ahí ya digamos otro tipo de sonidos, ya no hay clicking, ya... y la apertura es muy baja. Entonces podemos dar corticoides. ¿Cómo damos corticoides? Damos por vía bucal, parenteral, local. Consiste el tratamiento con corticoides en estos casos, que es lo más indicado. Disminuye la inflamación, disminuye el dolor. Cuando nosotros damos más o menos hidrocortisona, dexametasona, entre 2 a 3 mililitros de medicamento ahí. Y va a actuar de dos formas, ¿no? Entonces, una forma como antiinflamatorio va a disminuir la inflamación y va a disminuir el dolor. Pero como esto ya está aquí, hecho una pelota, podemos recapturar este disco, podemos hacer de que se traslade ahí, y si nosotros vemos que se traslada, entonces el paciente tiene que estar tiene que tener limitación en la apertura. Se ponen las cosas aquí para que no abran grande la boca, sino apenas para comer hasta que recupere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función? Uno, como antiinflamatorio, ¿no? Como antiinflamatorio. Y otro, si colocamos aquí, inflamos. Como esto es una cápsula entera y le metemos una aguja por delante del trago, está la articulación, ¿sí? Entonces se pone dentro de la articulación y se infla la articulación. Inflama. Al inflamar, ampliamos ¿qué? Si inflamos el espacio interarticular, pues, solo se aplica. Entonces, que vuelva la cápsula es más probable que retorne, ¿no? Porque esta parte es muy estrecha. Este es el cóndilo del mandibular y el cóndilo mandibular y el cóndilo maxilar temporal, ¿verdad? Y a este nivel es como el estrecho de Hormuz, estrecho. Entonces, si inflamos, bajamos esto, entonces es probable que esto vuelva. Entonces, serían dos mecanismos, uno acción antiinflamatoria y otro aumentar el espacio interarticular. Entonces, es por eso que se trata esta alteración de la articulación temporal. ¿Está claro? Bueno, tratamiento. Lógicamente que este tratamiento de la articulación temporomandibular también conlleva otros tipos de tratamiento, ¿no? Si hay problemas dentales, sobre todo una alteración totalmente de la articulación interdentaria, o sea, en la oclusión, cuando hay desequilibrio en la oclusión, un diente está más salido que este otro diente, sobre todo cuando se pone, ¿qué se llama?
obturaciones en los dientes o incrustaciones, queda alto, ¿no? Entonces, te vas a acostumbrar, te vas a acostumbrar, así va, alto, ¿no? Puede alterar el signo de articulación temporal, extra tratamientos dentales. Tiene que haber, lógicamente, que van a llevar en otra materia cuál es el equilibrio, porque existe la articulación temporomandibular está estrechamente ligada a la articulación interdentaria, la guía canina, todas esas cosas que son. Entonces, el tratamiento dental es uno y el tratamiento puede ser del estrés, digamos, constantemente. Entonces hay que dar ansiolíticos, pues, ¿no? Pues se puede dar ansiolíticos, pero tampoco se puede dar toda la vida, ¿no? O hacer un tratamiento, ¿cómo se dice? Psicoterapia, ¿no? Psicoterapéutico. Entonces, lógicamente que la articulación temporomandibular tiene esas connotaciones, ¿no? Entonces hay que tratar la articulación si está dañada en la forma en que les he dicho, como puede ser con corticoides, lo más indicado es con corticoides, pero también hay que tratar, digamos, el estrés y todas esas cosas. Porque lo que lleva a la deformación es la tracción constante y sin sentido. Porque normalmente se tracciona, ¿cuándo se tracciona? En el acto masticatorio, cuando dependiendo, digamos, de la dureza del alimento, el menisco va y es una almohadilla que equilibra, por ejemplo, que equilibra a la mandíbula para que sea así y no sea así. Bien. Bueno, tenemos otras enfermedades más que el líquen plano. Aquí está el liquenoide. El líquen plano oral tiene dos formas, el líquen plano oral rojo y el blanco. El blanco se manifiesta en la lengua, no más que en el carrillo, en la mucosa interna de la boca, puede incluso en el paladar, lengua, ¿no? Es una lesión pseudomembranosa, como ustedes pueden ver acá. Miren acá. Es una enfermedad que no una etiología exacta, así aparece espontáneamente, aparece en esa cronificación crónica, puede ser, digamos, masticar coca, tener ciertos hábitos de colocarse ciertas sustancias en la boca, puede producir lesiones liquenoides, ¿no? Entonces, el líquen oral blanco tiene unas pseudomembranas y el líquen rojo es una inflamación, sobre todo a nivel de las encías. Las encías se hacen eritematosas, sangrantes, dolorosas, ¿no? Entonces, la etiología misma del líquen no es muy conocida. El líquen puede ser asintomático o doloroso. Generalmente es asintomático. Uno tiene ahí
tiene más. Lógicamente, si algo fricción, algo topa bien ahí, puede doler, pero mientras no se toca, no duele nada. El tratamiento, casi no hay fármacos para el implante oral. Entonces, muchas veces si se hace doloroso, se puede dar analgésicos y sobre todo antiinflamatorios corticoides de tipo local, pero no podemos dar eternamente corticoides, ni a nivel ni siquiera tópico, ¿no? Porque cuando se da mucho, por ejemplo, ya producen efectos tóxicos, ¿no? Por su acción proteolítica. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos dar corticoides durante un tiempo, unos máximo 15 días. Pero si no molestan, no hay que tocarlos tampoco, no hay que hacer ningún tratamiento, está ahí, ¿no? Pero estas lesiones licoenoides pueden transformarse en cáncer, ¿no? Porque, ¿cómo es el cáncer? ¿Saben o no saben? Ahora, el líquido sí tiene una acción antiinflamación, todo eritematosa y a veces poderosa, ¿no? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una alteración celular. El cáncer definimos como ¿qué? Como una desdiferenciación celular, ¿no? ¿Qué quiere decir esta diferenciación? Cuando les diga, a ver, ¿qué podrías decir? ¿Qué entiendes por desdiferenciación? Diferente, ¿no? Algo diferente. Entonces, sí es algo diferente y después se hace confuso. Por eso se desdiferencia. ¿Quiénes se desdiferencian? Las células. Porque las células normalmente son diferentes, célula epitelial, muscular, nerviosa, en fin, ósea, tenemos diferentes tipos de células, ¿no? Que todas están diferenciadas, todas son diferentes, ¿no? Y cuando existe cáncer, se desdiferencia y es un poco confuso, ¿no? Entonces, ¿cuándo se diferencian las células? Cuando son normales, ¿se diferencian? Una vez que se ha unido el óvulo y el espermatozoide, primero se multiplican y después se diferencian, que va a ser tejido muscular, nervioso. Primero se forma el canal neural y se va diferenciando, ¿verdad? Los diferentes tipos de tejidos, ¿de acuerdo a qué? Al ADN, al código genético. Por eso uno es humano porque es humano y otro es mono porque es mono. Cada uno con su código genético, ¿verdad? Entonces, ahí y es bien exacto, ¿no? El código genético, ¿qué va a ser? Si va a ser alto, va a ser chato, si va a ser rubio, va a ser moreno, en fin, ¿no? Ahí está el código. Entonces, las células podemos dividir en 4 grupos, ¿no? De acuerdo a qué? Al Papa Nicolau. En general, el Papa Nicolau les hace mucho a las mujeres, ¿no? Las partes uterinas y van al microscopio. ¿Qué es lo que ven en el Papa Nicolau? Las células. El cuadrante 1, célula normal. ¿Cómo es una célula normal? Se ve la relación citoplasma núcleo. ¿Cómo es la relación citoplasma-núcleo? Tenemos
El núcleo, por lo general, es una porción pequeña de la célula, ¿verdad? Pequeña. Entonces, la célula, el segundo, es el primero, es el segundo, célula inflamatoria, o sea, la célula que está inflamada, en un lugar inflamado. El núcleo ya va creciendo un poco. El núcleo es un poco más grande. La célula precancerosa, el núcleo ya es más grande. Y en la célula cancerosa, el núcleo es así grande y el citoplasma es una coronita. ¿Qué quiere decir este crecimiento del núcleo en relación al citoplasma? ¿Qué quiere decir? Que existe mucha actividad. Entonces, en el cáncer existe mucha actividad celular. Pero como el núcleo es tan grande, entonces ya existe una diferenciación. Puede ser de cualquier tipo de célula. Lógicamente que los histopatólogos expertos dicen, hacen un estudio de las células. ¿Qué se llama este estudio? Histopatológico, ¿no? Sacan un tumorcito de donde lo mandan a un estudio histopatológico para saber qué es, si es tumor maligno, si es tumor benigno, si es una inflamación crónica. Entonces, ese es el estudio del Papa Nicolau. Entonces, puede ser Papa Nicolau positivo, Papa Nicolau negativo. Negativo cuando hay ciertos inflamatorios, ¿verdad? Entonces, en estos casos, digamos, del líquen, como es inflamatorio, entonces puede desencadenar el cáncer. La inflamación crónica siempre casi desencadena un cáncer. Por ejemplo, una prostatitis. La inflamación prostática, cuando se agranda la próstata, entonces asintomática, un poco hay dificultad en orinar, uno orina cada rato porque se detienen los líquidos, la próstata está crecida, ¿verdad? Entonces, después empieza a inflamarse, un poco a ser sangrante. Y es asintomática, no se siente nada. A veces existen, digamos, un poquito de coágulo, un poquito de sangre en el líquido seminal. Entonces, cuando ya hay un poco de sangre en el líquido seminal, ya hay que tomar una decisión radical, ¿no? La extirpación de la próstata, si no, a veces puede desencadenar el cáncer de próstata. Y como es asintomática, no se siente absolutamente nada. No es normal, orina cada rato, sí, pero no pasa más nada. Pero de pronto ya no es un cáncer. Entonces es importante. Y el líquido tiene esas características, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento del líquido? Podemos dar corticoides, pero en forma inicial. Después del tratamiento es quirúrgico. O sea, hacemos dos tipos de cirugía. No vamos a hacer tampoco una extirpación de toda la mucosa, sí. Entonces, se puede hacer criocirugía. ¿Cómo es la criocirugía? Con frío, con hidrógeno. O con rayos láser.
cuáles son las precauciones cuando uno tiene líquen. Tiene que haber buena higiene. Después, revisión de los focos, evitar ingesta de alcohol, tabaco, coca, ¿no? Comidas ni condimentadas, ni picantes, y revisión constante. Eso es lo que podemos hacer. No existe más. Bueno, quedaremos acá. Yo creo que tendríamos el viernes, ¿no? El viernes ojalá terminemos ya todo lo que corresponde a corticoides. Como ustedes verán,